¿Cómo aliviar el dolor por sinusitis? La sinusitis es una patología que, a pesar de ser bastante común, no se conoce como se debería y en su fase inicial se confunde a menudo con otras patologías, lo que hace que retrasemos su diagnóstico y se pueda volver crónica. En este video vas a conocer cuáles son los síntomas que se padecen y la manera más sencilla de identificar la sinusitis. ¿En qué consiste la sinusitis o el dolor en los senos paranasales y cómo identificarlo? Los senos paranasales son los huecos que hay entre los huesos situados alrededor de la nariz, esto es, los que se sitúan en sus huesos, en los ojos, las mejillas o detrás de la frente. Están comunicados con la cavidad nasal y los revisten las células generadoras de moco. La sinusitis es la inflamación de los tejidos de estas oquedades. Esta reacción inflamatoria es dada a causa de una infección, no por traumatismos o como síntoma de otras enfermedades. Saber si tienes sinusitis no es difícil. El problema es que se trata de una patología en la que no solemos pensar y puesto que sus síntomas son similares a los de otras dolencias, solemos errar en el autodiagnóstico. Por ello, evidentemente, aunque te vamos a indicar cómo saber si tienes inflamadas los senos paranasales, te aconsejamos siempre acudir a tu médico de confianza. En primera instancia, te vas a sentir de manera parecida a cuando te resfrías o incluso con síntomas similares a los de la gripe. Puedes notar congestión, secreción nasal, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza o incluso fiebre, acompañados de malestar general. Hasta aquí, como decimos, puedes creer que tienes faringitis, gripe u otra enfermedad que afecte a la garganta. Además, mientras que la gripe, la meningitis, la faringitis, la amigdalitis y demás enfermedades suelen aparecer y desaparecer al cabo de una semana sin complicaciones, la sinusitis sí es más probable que se alargue y se agrave, especialmente si no tratamos la causa principal, pues la infección se mantendrá. Tipos de sinusitis según el tiempo que la padecemos. Sinusitis aguda es aquella de menor duración, sus efectos pueden durar hasta 4 semanas. Sinusitis subaguda, en un punto medio se encuentra la sinusitis subaguda que puede mantenerse hasta los 3 meses de duración, presentando los síntomas aún moderados o algunos incluso en fase severa. Sinusitis crónica es la más prolongada, pasando los 3 meses de padecimiento en la mayoría de sus síntomas. Estos suelen ir perdiendo severidad, algunos desaparecen, especialmente la fiebre, no siendo habitual que se presenten de manera intermitente. Otros se mantienen en su versión más leve. ¿Qué provoca el dolor de cabeza, cuello, oídos y ojos por sinusitis y cuáles son las causas que lo originan? Hay diversos dolores que se padecen cuando tenemos un cuadro sinusal. Estos vienen dados, como hemos dicho, por una inflamación que se produce en parte o en la totalidad de la zona de las fosas paranasales. Infección paranasal. Esta inflamación, a su vez, viene dada por una infección o infestación. Tanto virus y bacterias como hongos en la zona pueden derivar en esta patología. No existe otro motivo más que este. Esta, a su vez, se producirá porque no logramos expulsar el moco. La mucosidad, aunque tiene una función protectora y mantiene húmedas las zonas nasales, puede llegar a hacernos daño. Y es que, precisamente esa función protectora viene dada en parte por la textura viscosa de la mucosidad nasal, que hace que los elementos potencialmente dañinos para nuestro organismo queden adheridos y no puedan entrar en nuestro cuerpo. Si esta mucosidad llena de microbios no se expulsa, puede llegar a provocar una infección o infestación. Estos son factores que aumentan el riesgo de padecer sinusitis y se incluyen exposición prolongada a moco. Esto incluiría ser cuidador de bebés, trabajar en una escuela infantil o algo tan sencillo como realizar las labores de padre o madre. Tabaquismo. En general, fumar es perjudicial para la salud y en este caso aún más. Cambiar de altitud. Con ello, nos sometemos a presiones a las que no estamos acostumbrados. Presencia de una estructura anormal en la zona de los senos paranasales. Sistema inmunitario que está muy debilitado.
Los motivos más repetidos son la realización de quimioterapia o el padecimiento de VIH. Otras enfermedades: padecimiento de fibrosis quística, rinitis alérgica y enfermedades que modifican la actuación de los cilios. Tener adenoides de gran tamaño. ¿Cuáles son los síntomas y tipos de dolor que nos hacen pensar que tenemos inflamación por sinusitis? Es esencial, además de conocer cómo y por qué se da la sinusitis, tener constancia de cuáles son sus síntomas y, por supuesto, qué dolores produce esta patología, pues nuestra atención se centra en tratar de aliviar el dolor por esta. Tipos de síntomas más comunes. Si tienes esta enfermedad, puede que padezcas cualquiera de estos síntomas. Dolor de cabeza. Un síntoma muy común es el dolor de cabeza, que suele ser leve pero que en ocasiones puede resultar tremendamente molesto hasta el punto de no dejarnos realizar nuestras actividades diarias. Dolor facial alrededor de los ojos, en la frente o cara. El contacto de las mucosas inflamadas con los huesos obviamente produce dolor. Dependiendo de la zona que tengamos afectada por la infección, el dolor se dará en unas y otras partes. Este aumenta si nos echamos hacia adelante. Presión es uno de los síntomas que mejor nos puede servir para el diagnóstico. A menudo no se padece de dolor sinusal, sino que este queda en una especie de presión que se da en las zonas de ojos, nariz, oídos, cuello y cráneo. Notamos como si nos estuviesen empujando constantemente en la zona de manera continuada. Puedes llegar a notar punzadas en su fase más aguda, aunque no siempre se dan. Fiebre. Esta es moderada, fruto del trabajo de nuestro organismo para defendernos de los microbios y para controlar la inflamación. Secreción mucopurulenta. La mucosidad que vamos soltando no es limpia como la que generamos habitualmente, que casi no tiene color y es bastante fluida y homogénea. Notarás que se vuelve más verdosa o que incluso amarillea. Goteo. Nuestras mucosas van soltando moco sin que se termine de formar líquido, que cae sin que podamos prácticamente controlarlo. Incluimos tanto rinorrea como goteo retronasal que se pierde en la garganta. Tos nocturna. La tos puede presentarse solo de noche o darse a lo largo del día, pero empeorar durante las horas de sueño, dificultándolo. Obstrucción nasal. Obviamente, y tal como nos ha ocurrido hasta coger la infección, tendremos exceso de moco que obstruirá nuestras vías. Esto puede suponer que nos cueste respirar más y lo hagamos por la boca. Voz nasal. La melodía de nuestra voz se ve modificada por el daño temporal que están sufriendo las estructuras nasales, por el dolor dental que padezcamos o por la abundancia de mucosidad. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.